Buenas tardes, jóvenes. En esta semana vamos a comenzar con la agenda número 9, aunque no todos están presentes, ¿verdad? Pero vamos a ir comenzando a trabajar con la agenda número 9. En la agenda número 9, que corresponde a esta semana del 5 de mayo, vamos a trabajar con la introducción. En esta introducción, según lo que dice nuestro sílabo, nosotros vamos a trabajar con la unidad número 4, que corresponde a la correlación y regresión lineal simple. Como ustedes ya tienen base de la recolección de datos, ya pueden sacar los estadísticos de las variables numéricas, ya ustedes han hecho prácticas sobre esto, entonces vamos a hacer esta unidad de correlación y regresión lineal simple para que ustedes apliquen un modelo que les va a ayudar a ver la relación que hay entre dos variables. En este caso, tenemos que en esta agenda de trabajo iniciaremos pues con esa unidad, que es la número 4, correlación y regresión lineal simple, para determinar si existe una correlación o una asociación entre dos variables. Esto para identificar la ecuación de una línea recta que se ajuste a los datos y posteriormente usar una ecuación para predecir el valor de una variable dado el valor de otra variable. En pocas palabras, vamos a trabajar aquí con dos variables. Estas variables van a ser numéricas. Y las dos variables que vamos a utilizar, una va a predecir a la otra. Entonces, como su nombre lo dice, vamos a ver si hay correlación entre estas dos variables. Podemos tener dos variables numéricas y nosotros vamos a aplicar este modelo. Puede ser que sí hay correlación o que no hay correlación. Entonces, esto es lo que vamos a comprobar nosotros. Entonces, aquí vamos a trabajar con el análisis, siempre utilizando los datos para poner en práctica el conjunto de técnicas para ver la relación entre estas dos variables. Bueno, los contenidos que vamos a trabajar en esta unidad es la introducción, la relación entre dos variables. Vamos a comprobar eso, si hay relación entre dos variables. Vamos a trabajar el diagrama de dispersión. Vamos a trabajar con la estimación de la ecuación de regresión usando el método los mínimos cuadrados, el error estándar, los coeficientes de correlación, determinación y no determinación. Luego vamos a trabajar con los objetivos, que es aplicar el método de los mínimos cuadrados en la estimación de la recta de regresión, realizando estimaciones puntuales utilizando la recta de estimación de regresión que se estima a partir de los datos que nosotros tenemos. Luego vamos a interpretar el coeficiente de correlación que nos indica
Vamos a interpretar ese valor que encontremos y vamos a construir intervalos de predicción para una observación. Esto es los objetivos que corresponden a esta unidad. También entre las estrategias que vamos a trabajar aquí en esta unidad es la explicación de los temas a través de un ejemplo. Vamos a hacer ejemplos, vamos a recolectar información y también con el objetivo, en esta actividad se abordará la parte conceptual de la unidad de correlación y regresión lineal simple. Se explicarán los conceptos a través de un ejemplo práctico. Y también vamos a hacer la aplicación de práctica de conceptos del conjunto de técnicas estadísticas empleados para medir la intensidad de la relación entre dos variables numéricas. Todo para dar el cumplimiento con estos objetivos. Vamos a comprobar si existe relación entre dos variables y cuánto es si es fuerte o si es débil esa relación entre estas dos variables. Si es que hay relación, si no hay relación entre ellas, entonces no podríamos aplicar este modelo. Entonces aquí tenemos la agenda de trabajo número 9. Esto es lo que corresponde a esta unidad que vamos a trabajar el día de hoy. Esto lo tienen ahí en la semana número 9. Para trabajar todo esto que corresponde a la agenda, vamos a trabajar con esta presentación. Pero antes de que nosotros entremos a trabajar ya con la presentación, quiero saber si revisaron sus notas. ¿Revisaron? Buenas tardes. ¿Sí? Soy Luis Pasos y dice que si me da permiso a las 2 de desconectarme porque tengo un examen en el hospital. Bueno, está bien. ¿Revisaste tu examen, Luis? Sí, profe. Si hay reclamos, lo tienen que hacer hoy. Si hay reclamos en sus notas, los reclamos tienen que ser hoy. No me aparece a mí nota, profesor. ¿El nombre de usted es? Scarlett Fernández Ortiz. Ah, Scarlett. Sí, Scarlett, en no me llegó su archivo de usted. Ni a mí, profesora, no tengo nota. Captura. Vamos a revisar. Scarlett. Sí, profe. Aquí usted puede ver que en la hoja de calificación no aparece su archivo. Ahí sale enviado para calificar. Ahí le escribí, no presenta archivo adjunto. Allí dice enviado para calificar, pero no hay ningún archivo ahí. Aquí está.
Dice, bueno, sería algún error que sucedió a la hora del envío, porque dice, enviado para calificar. La tarea fue enviada 23 minutos 3 segundos antes de la fecha límite. ¿Usted tiene su prueba? Sí, profe. ¿Ah? Sí, sí, yo tengo el Pues, archivo y lo subí. ¿puede enviármela ahorita mismo? Sí, sí, ya se lo envío. Envíela al correo. Ok, profe. Ahí aparece mi correo en la presentación. ¿Alguien más? A mí tampoco me sale nota, profe. Soy Rumelki. A Romelki. Mm, mm. Primero les pedí que el trabajo fuera en Word, que no fuera enviado en ¿En qué? ¿En PDF? PDF. Maestra, Segundo, pero sí, disculpa. yo le pregunté varias veces la semana pasada que si para que los archivos fueran completos estaba en Word y luego mandábamos en PDF para que entrara el link directo de Word y Excel. Y me dijo que sí. Pero no me aparece el archivo de Excel, solamente tiene, estos son los archivos que usted envió. Es que lo que pasa que Ahí está ver datos de Excel y ese le manda no lo abre. directamente. Bueno, no se puede acceder al archivo. Y dos veces lo comprobé que sí se podía abrir. Por eso le decía si mejor dejaba dos espacios para mandar los dos documentos por separado para que no pasara esto. No se puede abrir. Usted tiene los archivos ahorita Sí, para que me los envíe al correo. ok. ¿Quién más tiene reclamo, chicas? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. En mi caso, yo estaba con AXA, pero a mí no me aparece, o sea, las dos subimos el trabajo, pero pues Ajá. a mí no me aparece calificación. ¿El nombre de usted? Eira Turbina Rayo. Como ahí aparece. Pero Eira, pues voy a actualizarlo, ¿será que? está bien, 20 puntos y ahí está su examen calificado. Pues lo voy a actualizar. Gracias. Sí, ahí está. Ven, ahí está el archivo que le mandé. AXA, Eira, nota, 20 puntos. ¿Alguien más tiene un reclamo, chicas? Profe, ¿me puede regalar mi link de su correo? Perdón, ¿Me puede regalar su correo? mi correo ya. Ahí está. anacampos@doc.soyucen.edu.ni. Ahí está la presentación. ¿Alguien más tiene algún reclamo, chicas? Los reclamos tienen que ser hoy porque ya después ya no vuelvo a tocar esta página. Todos estamos bien entonces. Todos vamos bien con esas notas. Si les puse más, pueden reclamar ahí. Si les puse menos, también pueden reclamar. Bueno, si no hay más reclamos, entonces pasamos a otro punto.
Ya se lo envié, profe. Bueno, vamos a revisar. Scarlett no lo tiene en Word para revisárselo más rápido. No, profe. Bueno, ahí queda. Ya la revisé, ya está ahí la base de datos y está todo. Vamos a Profe, entonces son 30 de primero, ¿verdad? 20 de junio. ¿cómo? Voy a pasar a asistencia. Bueno, la asistencia correspondiente al 5 de mayo. Sheila, Maestra, le acabo de enviar el documento a su correo. Ok. sí, al correo, al correo. Estoy pasando lista. Sheila, Lili, Presente. Gledin, Amy, Profe, Gledys me dijo que le dijera que si le podía mandar su número para que ella le dijera una situación. bueno, Amy, Scarlett, Presente. sí, Kathleen, Vanessa, Kathleen, Vanessa, Axa, Presente. Rumelki, Presente. Shauri, Allison, Daniela, Luis, Yomari, Presente, profe. Ashley, Eira, Presente. Chauri. A Chauri es que le acabo de revisar el examen, que le acabo de enviar que va a enviar el correo. Chauri. Vamos a darle un espacio ahí. Bueno, si ya no hay reclamos con los trabajos, con las notas, ustedes saben cuánto era no he revisado, pero su acumulado que ustedes tenían, más esta nota les tiene que dar el 50%. Entonces, ahora con esta unidad vamos a trabajar con el otro 50%. Profe, ahí es donde yo tengo una duda. Ajá. Me sale en tarea 1, caso aplicado, 10 puntos.
análisis de estimaciones en contexto que valía 5 puntos y de ahí solo me sale el examen. Es decir, no hay otro acumulado que me aparezca con apertura para nota, ni que había que subir algún trabajo. En Ahí- total son los 20, A el ver, le examen aparece, disculpe, le 15. aparece el examen que hizo conmigo. Sí, Ah, bueno, entonces sería con la otra maestra. Voy a hablar con la maestra. El En mi estudio. caso también a mí en notas solo me aparecen 3 puntos, o sea, solo tres revisados, pues el examen y 2 trabajos. Porque el último día que ella vino, ella les dijo que ya había consolidado ella, pues que ya estaban todas sus notas. Y ese día tenían que haberle reclamado a ustedes, porque vamos a ver si la llevo yo. profe, De entonces mi nombre, ustedes hemos hecho acumulado, ¿verdad? todos los acumulados, vamos a revisar. Los acumulados dice que están en la semana 1. Es que yo creo que estos son. ¿Cuál será? Recursos audiovisuales será. Vamos a revisar. No. ¿En cuál de estas carpetas es que les aparece? Esta de arriba. Pero por estudiante. Bueno, este es el acumulado que les dio la profe, pero cada quien tiene que tenerlo por... Eso a todo mundo le sale, profe, pero ya en revisado solo hay 15 puntos. 30 puntos. 30 puntos eras acumulado porque 20 vale el examen que yo le hice, el trabajo. Los 30 de la profesora, que esto más los 20 se acumulaban 50. Ah, por aquí ideal. Bueno, voy a tener que preguntarle a ella para que ella me indique que dónde, cuáles son las, si algo le faltó, porque se lo componga ahí. Bueno, entonces mejor yo voy a hablar con ella para ver qué dice, porque no puedo estar yo tocando esa parte de
que trabajaron con ella. Vamos a trabajar nosotros ya con nuestra nueva unidad. Entonces, como ya les había explicado, la unidad es la número 4, que se llama correlación y regresión lineal simple. Con esta unidad vamos a trabajar los dos puntos que son correlación lineal simple y regresión lineal simple. El objetivo del análisis de correlación y regresión lineal simple es determinar si existe una correlación o asociación entre dos variables. Ya les había explicado que estas dos variables tienen que ser numéricas. Vamos a identificar la ecuación de una línea recta que mejor se ajuste a los datos. Es decir, con el punto anterior, con el objetivo anterior, vamos a ver si hay correlación entre las dos variables. Si hay correlación entre estas dos variables, nos va a indicar cuál es la asociación que hay entre ellas. Si hay asociación fuerte o débil, entonces nosotros vamos a obtener una ecuación. Y esa ecuación nos va a servir para predecir el valor de una variable dado el valor de la otra variable. Vamos a tener una variable X y una variable Y. Entonces, vamos a ver la relación entre esas dos variables. El análisis de correlación simple es el conjunto de técnicas estadísticas empleadas para medir la intensidad y la relación entre dos variables numéricas. Recuerden, jóvenes, que en la clase anterior nosotros habíamos trabajado con los intervalos de confianza para la media y para la proporción. Cuando hablábamos de la media nos referíamos, teníamos que tener datos de una variable numérica, ¿verdad? Y esos datos, ¿cuáles eran? La media, la desviación estándar. Esos eran los datos para trabajar con el intervalo de confianza de la media. Media, desviación estándar y el nivel de confianza. Eso sí era una variable numérica. Entonces ahí tenemos, ese era el conjunto de técnicas que nosotros íbamos a utilizar en ese caso. Si trabajábamos con la proporción, entonces nosotros teníamos que tener los datos de la proporción, que era representado por P y Q. Recuerden que teníamos un X, que era la característica de interés que íbamos a trabajar, y a través de ello, de X y el valor de N, nosotros obteníamos el valor P, que era la proporción. Y en este caso es otro tipo de datos. Por eso nos dice el análisis de correlación simple, el conjunto de técnicas estadísticas empleadas para medir la intensidad de la relación entre dos variables numéricas. Aquí ya no vamos a sacar media, ya no vamos a sacar proporción, vamos a trabajar con otros datos, con otros valores o con otras nomenclaturas. Aquí vamos a trabajar con una variable dependiente que la vamos a representar por la letra Y. Esta variable dependiente es la variable que se va a predecir o estimar. Cuando decimos que vamos a predecir es algo que vamos a pronosticar. Y la otra es la variable independiente X. Entonces, tomen nota que vamos a trabajar con dos variables. Una que se llama variable dependiente, que se representa por la letra Y, es la que va a predecir. Y la otra es la variable independiente, que se representa por la letra X, y es la variable que proporciona la base para el cálculo. Entonces, ya teniendo esas dos variables, nosotros vamos a hacer la representación de un diagrama de dispersión. Este diagrama, ¿qué nos va a reflejar? La relación que hay entre estas dos variables. Como ustedes pueden observar ahí, en esa grafiquita, vamos a ubicar las variables que corresponden al eje X, los valores que corresponden al eje X y la que corresponde al eje Y. En el caso anterior teníamos que la variable
Y es la variable dependiente y la variable X es la variable independiente. Entonces, aquí igual vamos a ubicar, al igual como que lo hacía en matemática, en el eje de la X y en el eje de la Y. Entonces ahí vamos a ubicar la variable, donde corresponde X y donde corresponde Y. En ese caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya teniendo ubicado dónde está X y dónde está Y, vamos a trazar los puntos de intersección. En este caso tenemos 10 y 30 me forman un puntito, una intersección. Ahí tenemos un puntito rojo. Entre la edad de 20 y el peso de 30 kilogramos de una persona, podemos ver otro puntito rojo. Los que tienen edad de 20 y 40 kilogramos, ahí está otro puntito rojo, y así vamos representando los puntos, la unión de los puntos. Es decir, del punto X con el punto Y. Entonces tenemos ahí la representación de un diagrama de dispersión. Cuando ya nosotros hicimos ese diagrama de dispersión, nosotros vamos a trabajar con el coeficiente de correlación, que es la medida de la intensidad de la relación entre dos variables. Tomen nota de esto. Coeficiente de correlación es la medida de la intensidad de la relación entre dos variables. Este coeficiente de correlación está en un rango de -1 a 1. ¿Ya observaron esta gráfica? El coeficiente de correlación está en el rango de -1 a 1. Y aquí podemos ver cómo se describe cada uno. Si es -1, el valor del coeficiente de correlación, entonces se dice que es perfecta negativa. Y si fuera positiva, perdón, si fuera 1 positivo, entonces se dice que es perfecta positiva. Si es -0.5 el valor del coeficiente de correlación, entonces se dice que es moderada. Si es 0, entonces no hay correlación. Si es 0.5 positivo, se dice que es moderada. Ahora, si este coeficiente de correlación está entre 1 y 0.5, se dice que es intensa. El coeficiente de correlación es intensa o la relación entre las dos variables. Si es entre 0 y 0.5, se considera que es débil. Entonces, para obtener este coeficiente de correlación, aquí tenemos la formulita. ¿Están viendo la fórmula? Se representa por R. R es igual, tenemos numerador y tenemos denominador. Entonces, en la parte del numerador tenemos que N se multiplica por la sumatoria de X, Y. Como partimos de dos variables, una X y una Y, entonces vamos a multiplicar sumatoria. Sumatoria es cuando tenemos el conjunto de datos y lo sumamos, menos la sumatoria de todo lo que X por la sumatoria de Y entre la raíz. Esta raíz incluye dos corchetes. Y ahí tenemos la primera parte, que N por la sumatoria de X cuadrado menos la sumatoria de X elevado al cuadrado. Y igualmente lo hacemos multiplicado para Y. Entonces tenemos coeficiente de correlación. ¿Qué hemos trabajado? A partir de las dos variables que tenemos, ¿qué hemos trabajado hasta este momento? A partir de las dos variables, lo primero que vamos a hacer es el gráfico. El gráfico se llama diagrama de dispersión. Vamos a ver a través del gráfico cómo están relacionadas esas variables.
Cuando yo hago este gráfico, yo me doy cuenta de cómo están distribuidos estos datos. Si aparentemente ellos me representan una nube de puntos o si aparentemente me representan una recta. Ahí podemos ver que estos valores que tenemos aquí se van incrementando. Conforme incrementa la edad, también incrementa el peso en kilogramos. Hay casos en los que baja, pero podemos ver que la representación de estos puntos en el diagrama de dispersión me representa aparentemente, valga la redundancia, ¿verdad? Me representa aparentemente una recta, pero eso lo vamos a comprobar después. Entonces, cuando yo tengo ese diagrama de dispersión, donde yo solamente estoy viendo que la representación de los puntos, pues, no es una nube de puntos, sino que aparentemente es una recta. Entonces, cuando ya tengo ese diagrama de dispersión, yo me voy a esta formulita que es el coeficiente de correlación para comprobar si existe correlación entre las dos variables. Entonces yo voy a comprobar, voy a buscar el valor de R, que es el coeficiente de correlación, y si ese valor, por ejemplo, me da 0.9, ¿cómo la voy a considerar esa medida del coeficiente de correlación? Si fuera 9, si nos diera 0.9, ¿cómo la considerarían ustedes esa medida de intensidad? Supongamos que estamos haciendo un ejercicio y ya calculamos el valor de R y nos da un resultado de 0.92, por ejemplo. ¿Cómo la van a considerar ustedes esa medida? ¿Es débil o es intensa? Es intensa. Si en un caso me diera 0.59, ¿cómo la consideran? Débil. Ah, perdón, sí, 0.49 sí sería débil. Entonces, ahí tienen que clasificar ustedes según el resultado que ustedes encuentren. Después que encuentran el valor de R, ustedes van a ver cuál es la intensidad de la relación entre esas dos variables. Cuando ustedes ya tienen el valor de ese coeficiente de correlación, ya ustedes se dan cuenta si esas variables se pueden trabajar para ese modelo. Si me da que es débil, por ejemplo, 0.4, desde que yo estoy encontrando ese valor 0.4, yo me estoy dando cuenta que el modelo no me sirve para esas variables que yo tengo. Entonces, ¿qué significa? Que me va a dar que la intensidad es muy débil. Y esto significa que yo tendría que ir a recolectar información de nuevo. Y tiene que ser precisa. Entonces, hasta ahí tenemos el coeficiente de correlación. Cuando ya tenemos el coeficiente de correlación, podemos trabajar con el coeficiente de determinación. Recuerden que el coeficiente de correlación se representa por R. Ahora nos dice aquí coeficiente de determinación, R al cuadrado. Es decir, el valor que nosotros encontramos antes solo lo vamos a elevar al cuadrado. Y este nos indica la porción de la variable total de la variable dependiente Y, que se explica o se debe a la variación en la variable independiente X. Por ejemplo, si aquí me dice
en este resultado me da el 80%. Entonces yo voy a decir que el 80% de la variable Y se explica o se debe a la variación en la variable independiente X. Es decir, que el valor que yo encuentre ahí, ese es el que me va a decir que el valor de Y se explica o se debe a la variación en la variable independiente X. Podemos calcular también el coeficiente de terminación elevando al cuadrado el valor del coeficiente de correlación. Ahora, el otro valor que vamos a encontrar es el coeficiente de no determinación. Recuerden que tenemos R, que era el de correlación. El de determinación es R cuadrado y el de no determinación es 1 menos R cuadrado, que es la proporción de la variación total en la variable dependiente Y que no se debe a la variación en la variable independiente X. Entonces, ahí pueden observar ustedes, jóvenes, que tenemos tres valores. ¿Cuál era el primero? Después que obtuvimos el diagrama de dispersión, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a obtener? Participación. Después que obtenemos el diagrama de dispersión, ¿qué hacemos? Se lo vuelvo a repetir. Después que obtenemos el diagrama de dispersión, vamos a ver la relación, la intensidad de la relación entre esas dos variables. Y este va a ser a través del coeficiente de correlación que se representa por R. Ese es el primero. Después que tenemos ese coeficiente de correlación, vamos a obtener el coeficiente de determinación, que es R cuadrado. Es decir, que podemos elevar el coeficiente de correlación al cuadrado y ese es el coeficiente de determinación. Luego tenemos el coeficiente de no determinación, que es 1 menos R cuadrado. Entonces, hasta ahí ya tenemos 4 puntos. El número 1 es el diagrama. El número 2, el coeficiente de correlación. El número 3, el coeficiente de determinación. Y el número 4 es el coeficiente de no determinación. ¿Estamos claros en eso? Todos ellos me van a representar la relación que hay entre estas dos variables. Cuando ya tenemos esos valores, entonces nosotros vamos a calcular, aquí en este caso tenemos recta de los mínimos cuadrados, que también se conoce como la recta de regresión o la recta de los mínimos cuadrados. En la presentación aparece como regresión lineal simple. Por aquí. Recta de regresión. Entonces, que también la recta de regresión es lo mismo que decir recta de los mínimos cuadrados. En algunos libros ustedes van a encontrar como recta de los mínimos cuadrados. Cualquiera de los dos casos es válido. Recta de regresión o recta de los mínimos cuadrados. Y esa recta de la regresión o de los mínimos cuadrados está representada por esta ecuación. Y es igual a A más B por X.
Copien en su cuaderno esta fórmula. Y es igual a A más B por X. Todo esto lo vamos a trabajar hoy. Ahora, ¿quién es A, profe? Aquí tenemos que A está representada por esta fórmula que tenemos aquí, que es la sumatoria de Y por la sumatoria de X cuadrado menos la sumatoria de X por la sumatoria de XY entre N por la sumatoria de X cuadrado menos la sumatoria de X elevado al cuadrado. Aquí podemos ver dos términos. Miren esta fórmula, en esta ecuación de A. La sumatoria de X cuadrado y la sumatoria de X, que está entre paréntesis, elevado al cuadrado. La primera nos representa que cada X va a ir elevado al cuadrado, pero aquí nos dice, en la otra parte, que vamos a sumar todas las X y ese resultado lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Cómo se sienten ustedes para estas matemáticas? Todo esto es matemática. Aquí está, esta aplicación de fórmulas es matemática. Vamos a usar matemáticas. Ahora tenemos B. Es igual a N por la sumatoria de XY menos la sumatoria de X menos la sumatoria de Y entre N por la sumatoria de X cuadrado menos. Yo sé que algunos de ustedes ya están diciendo, ay, profe, pero qué horrible es. ¿Es cierto o no? No me gustan las matemáticas. Una vez un estudiante me dijo, profesora, yo estoy estudiando psicología porque yo pensé que no iba a haber nada de matemáticas, nada de números, pero ustedes los necesitan porque ustedes van a hacer algunos proyectos y en esos proyectos van a tener que aplicar todos estos métodos estadísticos. Y en fin, todo lleva matemáticas, jóvenes. Entonces, no nos asustemos con estas formulitas porque vamos a usar otros métodos también para que ustedes vean que no solo a esta forma podemos trabajar. Vamos a trabajar con el SPSS en la próxima semana. Entonces tenemos A y B. La recta en los mínimos cuadrados está representada por Y. Y es igual a más B por X. Donde B es la pendiente de la línea de regresión. Y nos indica, ojo con esto, B nos indica el aumento, si es positiva o disminución, si es negativa, en la variable dependiente Y. Es decir, que con B nosotros vamos a ver si Y disminuye o aumenta por cada unidad en la variable independiente X. ¿Tomaron nota de esa fórmula? Cuando ya tenemos esa ecuación, vamos a buscar el error estándar de estimación. Es el que mide la dispersión con respecto a una recta promedio, denominada recta de regresión de mínimos cuadrados. ¿Para qué nos sirve esto? Para medir la dispersión de los valores que nosotros observamos con respecto a la recta de regresión. Entonces, a partir de las dos variables, la variable X y la variable Y, decíamos que la variable Y es la variable dependiente y la variable X es la variable independiente.
Cuando ya tenemos esas dos variables, vamos a ver cómo es la relación entre estas dos variables. Y nos damos cuenta a través del diagrama de dispersión y a través de el coeficiente de correlación. Después están el coeficiente de determinación y el de no determinación. Ya teniendo eso, podemos obtener la recta de los mínimos cuadrados o la recta de regresión de los mínimos cuadrados. Y con ello vamos a medir la dispersión. Ya teniendo esa recta, nos vamos a dar cuenta de la dispersión a través de los datos observados en la recta. Y esa desviación estándar, que también es representada por S, aquí es SXY. ¿Por qué? Porque tenemos dos variables, la variable X y la variable Y. Recuerden que en los datos de la unidad anterior teníamos la desviación estándar, que también la representábamos por S, o la representábamos por sigma. Es la misma. Aquí lo único que cambia ya es la nomenclatura, con los datos que estamos trabajando. Entonces, error de estimación, error estándar de estimación. Y ya teniendo todo eso, ya nosotros tenemos la primera parte que corresponde a encontrar esa recta de los mínimos cuadrados para poder predecir un valor. Aquí tenemos un ejemplo. Sí. No. Bueno. Entonces tenemos un ejemplo aquí. Se tomó una muestra de 10 alumnos del grupo de estadística para verificar si existe relación entre cantidad de horas de inasistencia y la calificación del alumno. Tenemos dos variables. Las dos variables. La primera es, ahí nos dice el ejercicio, para verificar si existe relación entre cantidad de horas de inasistencia y la calificación del alumno. Ahí tenemos las dos variables, cantidad de horas de inasistencia y la calificación. Entonces dice el ejercicio, se necesita aplicar las herramientas de estadística inferencial necesarias para esta investigación. Los datos de la muestra aparecen a continuación. Entonces tenemos ahí los datos fueron los siguientes. Horas de inasistencia la representamos por X y la calificación la representamos por Y. En el ejercicio dice, se necesita aplicar las herramientas de estadística para esta investigación. Los datos de la muestra aparecen a continuación. Pero en el primer párrafo nos dice, hay una palabra clave. ¿Cuál es ahí? ¿Cuál es esa palabra clave ahí? Se tomó una muestra de 10 alumnos del grupo para verificar. Vamos a verificar aquí si existe relación entre cantidad de horas de inasistencia y la calificación del alumno. Perdón. Entonces vamos a verificar ahí. Tenemos las dos variables.
Me imagino aquí en las notas la calificación del primer estudiante de 57 puntos. Él tuvo 2 inasistencias. Un estudiante que tiene 65 puntos tiene 4 horas de inasistencia. Hay uno de 5 puntos que tuvo 10 horas de inasistencia. Ese casi no llegó a clase. ¿Quién sería? Mencionaron nombre por ahí. ¿Cuál de esos sería el de ustedes? Ahí está uno que tiene 72 puntos, solo tuvo 2 inasistencias, 2 horas de inasistencia. Bueno, entonces ya recolectando esos datos, vamos a construir un diagrama de dispersión. En el diagrama de dispersión vamos a ubicar en el eje de la X y el eje de la Y. ¿Recuerdan ustedes dónde ubicamos X cuando vieron matemática? Han de haber visto matemática introductoria o cuando estuvieron en quinto año, en cuarto año. ¿En qué eje ubicábamos ahí los valores? Es igual. Igual que cuando ustedes trabajaron en secundaria. ¿Cuál es este eje horizontal? ¿Para qué lo vamos a ocupar? ¿A quién vamos a ubicar ahí? La X. Y en el eje vertical vamos a ubicar Y. Entonces, igual vamos a ubicar. Allá teníamos en la tabla que X es la hora de inasistencia. Vamos a comprobarlo en el diagrama. Ahí está. Horas de inasistencia. 1, 2, 3, 4, hasta 11 horas. Y la calificación es Y. Entonces la ubicamos en el eje vertical. Y vamos uniendo los puntitos. Aquí decíamos, por ejemplo, en Y es 57 y en X es 2. Y es esta parte, 57, ya casi llegando al 60. Y la intersección es este punto, es con 2 inasistencias, 2 horas de inasistencia. Entonces, así vamos intersectando cada punto. $62 puntos. Si el estudiante obtuvo una nota de 62 puntos, pero faltó 2 horas, tiene horas de inasistencia. Entonces ahí se va formulando, se va intersectando cada punto. Pero observen una cosa, los puntos vienen del como inversa al diagrama que yo les presenté. Miren este va como de menor a mayor. Como que va subiendo del eje del 0, va subiendo los puntos. Pero en este caso de este ejercicio, ¿dónde está? Lo veo como que va al revés, como que va diferente. ¿Pueden observar eso? Entonces, las rectas también pueden ser inversas, pueden verse así de esa forma según los datos que nosotros tengamos. Ustedes tienen una bibliografía ahí, que hay un libro, ustedes pueden ir a revisar en la página, creo que es 468. En ese libro, una bibliografía que tienen ahí, para que ustedes revisen también lo que es el diagrama de dispersión,
página 468 creo que. A partir de ahí ustedes van a ver todo lo que es la regresión. La regresión lineal simple y también después está la regresión múltiple. Múltiple es cuando hablamos de varias variables X. En este caso solamente tenemos dos variables, una variable X y una variable Y. Entonces, en el caso de ustedes, aquí nos dicen continuando con el ejercicio, calcula el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación, recuerden que allá lo trabajamos con una fórmula, pero aquí también se puede usar la calculadora. De esa calculadora más sencilla que hay, si ustedes no la andan, pero yo creo que ustedes la pueden trabajar en la web. Entonces ahí, del modelo más sencillo, estos son los pasos. Mode, regresión lineal, introducir los datos que corresponden a X y coma, el dato que corresponde a Y y le damos M más hasta el último. Ahí nos aparecen las opciones y le damos determinar lo que corresponde a R. En ese caso, si nosotros no usamos la calculadora, entonces podemos ir a trabajar en Excel. Podemos ir a trabajar en Excel o podemos ir a trabajar en otro, digamos, con otro programa. Uno de ellos que lo vamos a ver en la próxima semana es el SPSS. Entonces, ustedes van a ir a comprobar en su casa, les queda esa tarea, en su casa aplicando la fórmula. Aquí no aplicamos la fórmula porque ya se le da, lo hicimos con el uso de la calculadora. Entonces, pero la formulita que vamos a utilizar para esto es esta. Esta fórmula que tenemos aquí, R. Con esa fórmula van a ir a comprobar ustedes, eso les queda de tarea. Usando esta fórmula, van a aplicar y van a encontrar el valor de R y les tiene que dar este mismo valor que tenemos aquí. Lo pueden hacer en Excel, perdón, o lo hacen con la calculadora. Entonces tenemos aquí el valor de R que es menos 0.90. Entonces nos dice que el coeficiente de correlación de menos 0.9 indica una relación, vamos a ir a ver en la recta, 0.90 negativo. Lo tenemos en esta parte, es intensa. Entonces nosotros aquí vamos a decir el coeficiente de correlación de menos 0.9 indica una relación muy intensa negativa entre las horas de inasistencia y las calificaciones de los alumnos. A la medida que el alumno pierde más horas de clase, sus calificaciones disminuyen. Entonces, ya teniendo ese valor de R, obtenemos lo demás, que es el coeficiente de determinación, R cuadrado. Ay, no sé. Parece que el aire me está afectando. Tenemos el coeficiente de determinación que R cuadrado va a ser igual a 0.9, que es
el valor que nosotros encontramos antes y lo elevamos al cuadrado y esto nos da 0.81. Y la interpretación nos dice que el 81% de la variación en las calificaciones se debe a la variación en las horas de inasistencia. Entonces ahí tenemos el segundo resultado. El tercero o el segundo coeficiente, que es el de no determinación, que es 1 menos r cuadrado. Hacemos la operación y esto nos da 0.19. Y nos dice que el 19% de la variación en las calificaciones no se debe a la variación en la hora de inasistencia, sino que se debe a otros factores. Aquí podríamos agregarle que se debe a otros factores. ¿Cuáles serían esos otros factores? Participación, aquí nos dice que el 19% de la variación en las calificaciones no se debe a la variación en las horas de inasistencia. Entonces, ¿a qué podríamos nosotros echarle la culpa en ese caso? ¿A qué se podría deber esto? Piensen en el coeficiente de determinación, nos dice que el 81% de la variación en las calificaciones se debe a la variación en las horas de inasistencia. Ajá, pero en el de no determinación nos dice que ese 19% de la variación no se debe a las horas de inasistencia. ¿A qué se puede deber? La variación en la nota. Tal vez que no estudia. Puede ser que llegue a clase, chavalos, no tiene ni una inasistencia, pero tiene una nota baja. Tal vez solo llega a estar ahí con el celular, no pone atención en la clase, no hace las tareas, o tal vez ni siquiera copiaba, ni cuenta, se dio que había examen. Entonces ahí podemos ver que son otros factores externos. Luego cuando ya tenemos esos coeficientes, podemos determinar la ecuación de la recta de regresión de los mínimos cuadrados. La ecuación es y que va a ser igual a A más B por X. Entonces tenemos que el valor de A es de 76.20, aplicando la formulita, esta fórmula. ¿Dónde está? Esta. Aquí está. Sustituimos en esta fórmula los valores que corresponden a A y el valor de B. Sustituimos los valores de la variable. Ahí nos pide sumatoria. Sustituimos los valores y obtenemos el valor de A, que es lo que nos aparece en este ejercicio. Ahí, A dice que es 76.20 y B es menos 7.62. Cuando ya tenemos esos dos valores, sustituimos en la ecuación. Y ahí tenemos que la ecuación Y es igual a 76.2 menos 7.62X, donde X son las horas de inasistencia y Y es la calificación del alumno. Entonces, por cada hora de inasistencia a clase, la calificación del alumno disminuye en aproximadamente 8 puntos.
Ya teniendo esta ecuación de los mínimos cuadrados, nosotros podemos ver, podemos pronosticar o podemos verificar. ¿Qué vamos a verificar? ¿Cuánto es la calificación del estudiante? Si el estudiante falla 5 horas, lo sustituimos aquí en X. Entonces va a ser 76.2 menos 7.62 por 5 y ahí nos va a dar el valor de Y. ¿Cuánto va a ser la calificación de ese estudiante? Que falló 5 horas. Y podemos comprobarlo para un estudiante que falla, que tiene 9 horas de inasistencia, 2 horas de inasistencia. Podemos sustituir ahí y vamos encontrando los valores que corresponden a cada caso. Es decir, con esta fórmula nosotros vamos a pronosticar. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Cómo lo ven? Muy feo eso, puro número. Muy feo eso, puro, me decía una muchacha, profesor, puro como M. Qué horrible, me decía. Pero esos son nomenclaturas que se usan en estos casos. Tienen que familiarizarse ustedes con todo esto porque ustedes un día van a hacer algún proyecto que ustedes lo van a querer desarrollar, ustedes van a querer hacer pronósticos de su, digamos, puede ser para medicina, puede ser para pronósticos de las enfermedades de un paciente. Muchas cosas pueden aplicar aquí. Los pronósticos de venta, pronósticos de algo que a ustedes les interese. Entonces aquí nos dice, por cada hora de inasistencia a clase, la calificación del alumno disminuye en aproximadamente 8 puntos. Ahora, para graficar la recta de regresión de los mínimos cuadrados o la recta de regresión en el diagrama de dispersión, tenemos dos valores cualquiera. Como ya tienen ustedes la ecuación de los mínimos cuadrados, que es esta, en el valor de X vamos a sustituir dos valores cualquiera y calculamos el valor de Y sustituyendo la ecuación, ¿verdad? Este es el diagrama de dispersión que nosotros teníamos de inicio. Ahora, si yo sustituyo estos dos valores en X, si yo sustituyo que es 1, entonces a mí me va a dar que Y es 69. Y si yo vengo y sustituyo otro valor que es que X igual a 7, entonces me dice que la calificación va a ser de 23 puntos. Si el alumno tiene menos horas de inasistencia, la nota va a ser más alta. Y si el alumno tiene más horas de inasistencia, entonces su nota va a ser más baja. Y ahí lo podemos observar en el cuadrito. Allí pudieron haber sustituido un estudiante que tiene 2 horas de inasistencia, 3, 4, 5. Allí es a lo que a ustedes les convenga. Ahora, ya teniendo esos valores que sustituimos, entonces yo me voy al gráfico, aquí no lo hicimos, pero me voy al gráfico y voy a sustituir en X, voy a tomar, si X es 1, entonces
Y es 69. Y voy a ubicarlo aquí. Pero eso ya hace esta parte. Estaría ahí cerca de este punto, del último punto rojo. Y si X es 7, entonces Y, ¿cuánto sería? 23. Y unimos esos dos puntos y eso nos va a dar una recta, que lo vamos a ver en el programa, en el SPSS, en la próxima clase, sí. Ahora, cuando el punto está entre 1 y 69, más o menos por aquí, y entre 7 y 23, ahí podemos, con esos dos puntos, nosotros trazamos la recta. Ahora, calculemos el error estándar de estimación. Ahí tenemos la fórmula. Y nos dice, ya sustituyendo, nos dice que ese valor de la desviación estándar de estimación es de 11.5 puntos. Y nos indica que los valores estimados de las calificaciones con base en las horas de inasistencia tiene un error estándar promedio de más o menos 12 puntos. Es decir, que la nota puede bajar 12 puntos o puede subir 12 puntos. Entre esos valores tiene que estar, ese es el rango, entre esos rangos puede estar en la nota. Dice, los valores estimados de las calificaciones con base en la hora de inasistencia tiene un error estándar promedio de más o menos 12 puntos. Después que tenemos, bueno, hasta ahí quedamos, ¿verdad? Esa es toda la presentación. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, vamos a hacer, había una evaluación de 5 puntos, pero que era de la unidad anterior y esa no la hicimos, que ya esa parte iba a entrar para esta evaluación. Entonces esos 5 puntos los vamos a hacer con esta verificación que van a hacer ustedes. Ahí les voy a poner un espacio para que suban la solución. Es decir, van a ir a comprobar ustedes, ya sea utilizando el Excel o utilizando la calculadora. Van a comprobar este ejercicio que tenemos resuelto aquí, este ejemplo. Ahí tenemos X, tenemos Y, ahí hicimos el diagrama de dispersión. Ustedes van a ir a comprobar estos valores, el valor de R. El valor de R lo van a escribir y le van a tomar una captura como hicimos en la prueba. Yo les voy a abrir un espacio. Esto va a ser individual. Eso va a costar 5 puntos. Van a comprobar el valor de la determinación. No es que solo me van a poner el valor, solo me dio profesora 0.90. No, ya están ahí, pero ustedes van a sustituir utilizando la fórmula o utilizando Excel. Van a comprobar. Entonces, el coeficiente de determinación, el coeficiente de no determinación, los valores que corresponden a la ecuación, que es el valor de A y el valor de B. Y sí, eso sería el valor de A y el valor de B. Y con esta van a hacer el diagrama
con los puntos que ustedes tienen. Y recuerden que aquí hay este punto. Entonces, con esto, ustedes hacen el diagrama con los valores que tienen originales de X, Y. Después, cuando ya tienen este último paso, que ya tienen la ecuación de regresión de los mínimos cuadrados, sustituyen el punto en X cuando es 1 y cuando es 69. Marcan la intersección, que ahí va a ser un puntito, y lo van a unir con la otra intersección. ¿Cuál es la otra intersección? Entre el punto 7 y el punto 23. Entre el punto 7 y el punto 23. Y ustedes ahí van a pasar una recta que toque a esos dos puntos. ¿Estamos claros con eso? Utilizando la Excel, ustedes van a resolver esto utilizando Excel o utilizando la calculadora. Si tienen la calculadora, me le toman captura, me le toman foto. ¿Estamos claros con eso? Eso va a costar 5 puntos. ¿Hay alguna inquietud? Eso sería para la próxima clase. Ustedes ya lo tienen que tener. Yo les voy a abrir un espacio para la próxima semana. Y ahí van a ubicarlo ustedes. ¿Cómo? Sí, este ejercicio. Este ejercicio que ya está resuelto, ustedes se lo van a ir a comprobar. Ejemplo, se tomó una muestra de 10 alumnos del grupo, ahí están los datos, pero ahí con esos datos van a hacer el diagrama de dispersión. Ustedes lo van a hacer a mano. Sí. Y luego van a comprobar estos valores utilizando la calculadora o utilizando Excel. Estos valores, el valor de R, el valor del coeficiente de determinación, el valor del coeficiente de no determinación, los valores que corresponden a la ecuación de la regresión de mínimos cuadrados, que es el valor de A y el valor de B. Ahí tienen la ecuación, eso ya está. Y ustedes en en el mismo diagrama que se hizo al inicio, este mismo. Ahí solo van a sustituir en el mismo diagrama estos dos puntos. El valor que le corresponde a X y el valor que le corresponde a Y. Lo van a ubicar en el mismo gráfico porque estos son otros puntos. Entonces, esos puntos, esa intersección que les dio para X y Y, cuando X es 1 y cuando Y es 7, lo van a ubicar en este diagrama y esos dos puntos los van a unir. Y eso es lo que me representa la ecuación o la recta de los mínimos cuadrados. ¿Estamos claros con eso? Luego buscan el error estándar, sustituyendo los valores que tienen aquí en esa ecuación. Y eso sería todo. Bueno, aquí yo les puse esta figurita. Esta figurita indica que tenemos que estar siempre pendiente de la clase. Yo los quiero a todos, los amo a todos, pero tenemos que trabajar porque esta clase es básica para la carrera de ustedes. Aunque en muchos casos les dicen que no, pero a la hora de hacer cualquier cálculo,
o de hacer un proyecto o de pronosticar una enfermedad, de pronosticar algo, es lo primero que ustedes van a ir a buscar. Ya he tenido casos de estudiantes que se graduaron y después ahí a medianoche, profesora, fíjese que voy a buscar su número, hasta que lo encontré y hasta ahorita me pude comunicar con usted. Entonces, ese es el trabajo. Ahí se los voy a mandar yo por escrito. Voy a abrir un espacio para que ustedes revisen. ¿Alguna consulta? ¿Está claro? Scarlett. Scarlett, ¿me puede escuchar? Sí, profe. Ya envió el correo, ya envió el documento, perdón. ¿O Sí, no hay profe, me había dicho que lo había revisado ya. Ah, bueno. Es que como aquí estoy revisando un correo, un mensaje. El WhatsApp, sí, ya se lo envié yo. Ah, bueno, bueno. Entonces esta tarea de ahorita se apertura para la semana que viene. Sí, para la semana que viene son 5 puntos. Ok. Profe, tal vez me ayudaría a esclarecer sobre los acumulados. Es que solo tengo 2 tareas y el examen suyo. Eh, las 2 tareas que están con apertura que se podían entregar, que eran entregables y que valían notas. No sé el resto, cuál es la que vale nota. Ahí sí ya me confundí. Bueno, en este caso voy a ver si me puedo comunicar con la maestra para que revisemos esto. Pero yo les traigo razón en la próxima semana. Este, eh, Tu nombre es Scarlett, ¿verdad? Sí, profe. ¿Qué notas son las que te hacen falta? Solo 2 tareas con nota hay, según mi sistema de calificación. Una de 10 y una de 5. Ajá. 10 y 5. ¿Quién más tiene problema con las notas, chicas? Yo, profe, a mí igual que a Scarlett, solo me aparece la de 10 y la de 5. Las otras salen entregadas, pero sin calificación. Ah, entonces, a todos les aparecen solo 2 notas. 10 y 5. Pues voy a tener que hablar con la profe. Entonces les aparece la primera y la segunda. Según este cuadrito que tenemos aquí, ¿cuál es la que les aparece a ustedes? ¿La primera y la segunda o solo la segunda y la cuarta? Perdón, la tercera y la cuarta. A mí me aparece caso aplicado y análisis de estimaciones en contexto. El primero y el último.
Bueno, entonces voy a hablar con la profe, a ver qué nos dice de esto. Tal vez que a ella le faltó ahí subir esa nota. Estamos claros con la asignación del trabajo, ¿verdad? Ya saben que ahí son 5 puntos. Entonces, a partir de esos 5 puntos vamos a acumular para el segundo parcial. El segundo parcial, ¿cuánto que va a valer? 30. Ajá, tenemos que acumular 20. Alguien que entró tarde a la asistencia. ¿Quién era que me hacía falta? Chauri. Bueno, queda ausente. Yo creo que se tuvo que salir ella ahorita. ¿Cómo? Ella estuvo, pero se tuvo que salir. Chao. No era que fue. Bueno, entonces, solo nos quedan 3 sesiones de clase. 2 sesiones de clase y el parcial. Vamos a usar un programa que se llama SPSS. Para que ustedes, si tienen algún conocimiento, pues, aunque me gustaría darles una pequeña introducción en eso. En los minutos que nos quedan, jóvenes, voy a darles una pequeña introducción sobre lo que es el SPSS, pero me gustaría que trabajáramos en el programa ya. Entonces, nos vamos a inicio. ¿Estamos todos listos? Nos vamos a inicio. Se van a inicio y van a buscar una carpetita que dice IBM SPSS Estadística. ¿Estamos todos ahí? Inicio IBM SPSS Estadística. Ese es el programa que vamos a utilizar. ¿Estamos ahí?
Luego nos vamos donde dice IBM SPSS Statistics 23. Este es el SPSS versión 23. Entonces, IBM SPSS Statistics 23. ¿Estamos ahí? No sale. ¿Será que no lo instalaron ahí? Hay una carpeta, te vas a inicio y buscas la carpeta que dice IBM SPSS Statistics. ¿Será que no lo pusieron en esa máquina? Nada. Y en la otra, no importa, no importa la versión, pero es casi similar. Y para los que están trabajando en línea, chicas, tienen que buscar cómo descargar este programa. Después de la carpeta nos vamos donde aparece la bolita que tiene como un signo de sumatoria, que dice IBM SPSS Statistics 23 y le damos doble clic y ahí esperamos que él va a ir abriendo. Ahí nos muestra esta página y nos muestra la hoja de cálculo que es bastante parecida a lo que es el Excel. Ya abrieron ustedes, les aparece esto. Dice, pues vamos a revisar, puede ser que está mal instalado. Puede ser que en otra máquina esté. Ya. ¿Les abrió? Bueno, entonces tienen esta misma hoja que tengo yo. Ahora, aquí en esta hoja podemos ver en esta barra de herramientas que están las opciones archivar, editar, ver, datos, transformar, analizar y aparecen ahí las diferentes etiquetas, ¿verdad? En la parte de abajo podemos ver que aparece vista de datos y vista de variables. Entonces nosotros vamos a utilizar donde dice vista de datos, es que vamos a introducir los datos. Y si tocamos la otra que dice vista de variable, entonces ahí vamos a poner el nombre de la variable. En este caso, si nosotros trabajamos la variable edad, entonces ahí yo voy a escribir edad, sin dejar espacio. Entonces ahí escribo edad. Y aquí en tipo, eso digamos, te aparece ahí por defecto. Aquí en decimales, ahí la edad generalmente nosotros decimos que tenemos 10, 15, 20, 30. Nunca decimos tengo 20.5 años. Entonces lo dejamos en número
entero. Le dejamos ahí en cero. Cero decimal. Etiqueta, vamos siguiendo esto. En la etiqueta se describe la edad de quien estamos trabajando. Puede ser que nosotros clasificamos la edad de un grupo de personas, la edad de los estudiantes o la edad de un grupo de trabajadores. Entonces ahí describimos edad de los estudiantes entrevistados, podemos decir. Edad de los estudiantes entrevistados. Edad de los estudiantes entrevistados. Hasta ahí. En valores no, porque vamos a trabajar con valores que no están en rango. Aquí donde dice medida, tenemos ahí valores perdidos, columnas, si lo vamos a alinear a la derecha. Y donde dice medida, le damos clic. Como es una variable numérica, entonces nosotros la vamos a clasificar en ordinal. Perdón, en escala. En escala. Escala es para las variables numéricas. Ahí nos aparecen otras opciones. Ordinal o nominal si es una variable categórica. En este caso, como es una numérica, entonces nosotros la clasificamos en escala. Ahora que ya tengo mi variable, la descripción de mi variable, estamos en la parte de abajo. Se fijaron que trabajamos en la carpetita que dice vista de variable. Allí estamos nosotros. Ahora, si yo quiero introducir los datos y ver el nombre de mi variable en la base de datos, entonces yo me voy a la vista de datos y ahí aparece la variable edad. Si yo le pongo calificación, entonces ahí me va a aparecer calificación. Si yo le doy el nombre de la variable X, entonces ahí me va a aparecer variable X. Si yo le doy cualquier nombre, recuerden que en esta parte de la vista de variables, cuando vamos a escribir el nombre de la variable, no debe haber espacio. Tiene que ser un nombre de una sola, digamos, una sola palabra, que no vayan dos palabras separadas, solo una. Ahora, supongamos que yo quiero conocer el promedio de la edad de 10 estudiantes, digamos, de estudiantes de 10 a 30 años. Yo le pregunto al primer estudiante, ¿cuántos años tenés? Él me va a decir, bueno, tengo 12. Y escribo 12 ahí. Voy y le pregunto al otro, me dice, bueno, yo tengo 30 años. Y así vamos describiendo, tomando los datos. Yo tengo 15, el otro me dice tengo 18, el otro me dice tengo 22, el otro me dice tengo 20, el otro estudiante me dice tengo 21 y el otro me dice tengo 25, el otro me dice tengo 15 y el último me dice que tiene 12 años o que tiene 10. Supongamos que tiene 10. Entonces ahí tengo yo las edades de los estudiantes. Copien eso, se lo dicto. El primero tiene 12, el segundo tiene 30, el tercero tiene 15, el otro tiene 18, el otro 22, el siguiente 20, el siguiente 21, el siguiente 25, el siguiente 15 y el último tiene 10. Son 10 estudiantes. ¿Ya lo tienen?
Lo tienen, chicas. Ahora, yo quiero analizar estos datos. Entonces me voy a seleccionar la opción ahí donde dice archivo, editar, ver, datos, transformar y analizar. Yo voy a seleccionar analizar y le doy clic. Me ubico donde dice analizar y le doy clic. Y ahí yo voy a buscar la estadística descriptiva de esa variable. Entonces, en esa estadística descriptiva, yo voy a buscar la frecuencia. Ahí hay una flechita. Entonces, frecuencia de esa variable. Entonces, ¿qué voy a buscar yo en este caso? Los estadísticos. ¿Cuáles son los estadísticos que nosotros vimos? La media, en la clase anterior, la media y la desviación estándar, la edad mínima y la edad máxima. Allí hay otros más, pero son para otros modelos que vamos a utilizar. ¿Les apareció este cuadrito? Entonces ustedes seleccionan media, donde dice tendencia central. Abajo dice dispersión, seleccionan desviación estándar. La edad mínima y la edad máxima. Mínimo y máximo. Le dan un check y le damos continuar. Aquí nos hizo falta de esta variable. Me ubico en esta variable edad y le doy en la flechita. Ahí. Cuando ya lo tengo, pues vamos a comprobar si ya estaba todo. Continuar y le doy a aceptar. Y ahí me da la media. Recuerden que ustedes fueron a hacer con la calculadora la media. En este caso, aquí ya me da la media. Dice que la edad promedio de los estudiantes es de 18.8 años. Y la desviación estándar de ese grupo de estudiantes es de 6 años. Es decir, que de la edad promedio se pueden desviar la edad con 6 años más o 6 años menos. La edad mínima son 10 años y la edad máxima de este grupo de personas es de 30 años. Entonces ahí tenemos, estos son los estadísticos y esta es una tabla de frecuencia. Ahora, y en esa frecuencia a mí me indica que hay 2 personas que tienen 15 años y esto me representa el 20%. Bueno, los demás solo tienen una edad que representan el 10%. Y esto también me genera hasta un gráfico, pero en este caso nosotros no pedimos gráfico. O sea, hasta ahí tenemos la tabla de los estadísticos. Bueno, creo que ya se nos terminó el tiempo. En la próxima clase vamos a trabajar con este programa, pero ya les expliqué para que ustedes vayan viendo y estemos un poquito más familiarizados con este programa. ¿Cómo no? Si ustedes quieren lo guardan. Ahí se da en archivo, guardar como, y ahí le dan ustedes el nombre que ustedes desean. Puede ser en una carpeta su nombre y ustedes le ponen el nombre. Ahí donde dice resultado. Aquí se guardan 2 archivos. Uno que es el resultado, que son estos gráficos, perdón, esas tablas, y otro que es la tabla de donde están los datos que nosotros recolectamos. Voy a dejarlo aquí. Ejemplo 1. Y cierro eso. Y la base de datos, guardar como. Y aquí igual le doy
clase 1 o trabajo 1 y le doy guardar. Bueno, que les vaya muy bien. ¿Sí? Bueno, está bien. Bueno, ha sido todo por hoy.